Entonces, ¿cómo es esto de las derivadas parciales? Bueno, ya nosotros hemos visto el concepto de derivada. Aquí vamos a retomar varias cuestiones de la derivada, ¿sí? Tenemos que estar bien claros qué es. A ver, así a grosso modo y rápidamente, ¿qué es una derivada? Adelante. ¿Sale? Algo, por favor, ingenieros. Es una recta tangente. Una recta tangente es una recta, no es una derivada. Aguas, estamos confundiendo. A ver, una derivada no es eso, nada que ver. Ahí estamos confundiendo. A ver, otra cosa. La tasa de cambio. Ok, una tasa de variación. ¿Sí? Muy burdamente, pero bueno. ¿Alguien más? La pendiente de la recta tangente a la curva en un punto. Ah, ya es muy distinto, ¿no? ¿Sí? No es una recta, es la pendiente. Otra. ¿Qué más? ¿Algo más? La que nos permite encontrar la recta tangente en una recta dada. Bueno, algo más. Miren, podemos decir varias cosas, ingenieros, es que esa es la bronca. Miren, en serio, hagamos un ejercicio de reflexión. Si tenemos esa gente inútil, es porque esa gente sabe cómo. ¿Ustedes creen que si esto fuera un país preparado, tendríamos a gente así? Yo creo que no. Porque mira, ¿sí? A donde sea. Por eso tenemos eso. ¿Sí? Pongamos las cosas en serio. Es un límite. ¿Están de acuerdo que la derivada es un límite, no? ¿Sí o no? Es una función también, pero es una función que si yo la evalúo en un valor o en un punto, me va a dar un número, y ese número es la pendiente de la recta tangente de la curva en un punto, y eso viene de la tasa, viene siendo la tasa de variación de la función con respecto a la variación de la variable independiente cuando el cambio es muy pequeño. ¿Sí? O sea, todo eso, ingenieros, todo eso. Ahora, eso fue en cálculo diferencial, que era funciones de una variable. Aquí, ¿qué onda? ¿Estamos hablando de qué? Multivariables, pero ¿cuál es la multivariable más pequeñita que podemos hacer referencia? ¿Cuál es? Rápido, chavos, por favor, ya despierten. ¿Cuál es? X. A ver, más claro. ¿Sabe? Rápido. ¿Es que? ¿Cuánto? A ver, pero eso hay que decirlo completo, ingeniero. Dos variables. ¿Qué más? Que no le saquen las cosas con tirabuzón, chavos.
¿Dos qué? Dos variables independientes y una dependiente. Dos variables independientes y por lo menos una dependiente. En total serían tres, pero en cálculos hace referencia a las independientes, mínimo dos. Así. Es que si no nos quedamos mucho, que esta gente tenga miedo. ¿Ya? ¿Sí? Entonces, aquí tenemos un ejemplito de lo que es la derivada parcial, pero de forma numérica. Cuando ustedes vieron este tema en cálculo diferencial, vieron la derivada de forma analítica. ¿Cómo es de forma analítica? Pues aplican la formulita o la regla de los 4 pasos y luego le evalúan en un valor. ¿Sí están de acuerdo? Esa es forma analítica. Pero quiero pensar que también lo vieron de forma numérica. ¿Cómo es de forma numérica? Acercándome, ir sacando poco a poco cómo se comporta el concepto de derivada, ¿sí? Y de esa forma estimarla. Recuerden que en cálculo diferencial la derivada se representa así, que es la notación de Leibniz, se puede representar así, que viene siendo la notación de Lagrange o de las primas, ¿sí? También se puede representar así, que es con la notación de Newton por los puntos, ¿sí? Hay otra representación también que es la de las de, que esa no se usa mucho más que en ecuaciones diferenciales, sobre todo cuando se ve el tema del anulador, sí se aplica o sí se usa, pero fundamentalmente son estas dos. ¿Sale? Ahora, aquí la que nos sirve mucho es la de Leibniz. ¿Qué diferencia hay entre esto y esto? ¿Qué diferencia hay? ¿Hay alguna diferencia o es lo mismo? De hecho, el delta X viene siendo el H. ¿Sí? ¿Qué diferencia hay? ¿Eso lo vieron en el cálculo diferencial? ¿Quién sí lo vio? ¿Sí? ¿Con quién? Con el Recon. Muy bien. Con el índice Recon. ¿Qué recuerdas? Yo lo que me acuerdo era que era un punto, luego era X, luego la diferencia de X, la diferencia de X más X2. Miren, sí son cosas diferentes. La diferencia entre dy y delta y delta x y dx es que, perdón, lo voy a poner así para que estén en una misma especie en forma de columna, es que estas son cantidades muy pequeñas, muy cercanas a cero, mientras que estas cosas son pequeñas, son muy pequeñas o no necesariamente muy pequeñas. Ambos son incrementos, son cambios, pero estos cambios son muy pequeños, mientras que estos son cambios que pueden ser muy pequeños o grandes. ¿Sí? Por eso es que estos se llaman diferenciales. Ahora, dy de x es esto. ¿Sí o no?
Esto de aquí se llama cociente medio de incrementos, porque es lo que cambia la función con respecto a lo que cambia la variable independiente. ¿Sí? Bien, pero cuando el cambio en la variable independiente es muy pequeño, entonces el delta y sobre delta x pasa a ser dy de x, que viene siendo la derivada. Por eso es que este se conoce, algunos autores le llaman cociente instantáneo de incrementos. ¿Sí? ¿Queda claro? Entonces, eso es muy importante. Ahora, el delta x viene siendo lo mismo que el h. ¿Por qué? Pues porque si yo utilizo delta x en la regla de los 4 pasos, que es el método para que primero se dé para aplicar el concepto de derivada, me puedo equivocar. Por eso se utiliza h. ¿Queda claro, sí o no? Bien, ahora, lo que estamos viendo aquí es básicamente lo que viene siendo la derivada parcial de forma numérica. ¿Qué es una derivada parcial? Bueno, una derivada parcial es algo que vamos a ver en funciones de varias variables, como las que estamos estudiando ahora. Por ejemplo, estamos hablando de funciones de dos variables independientes. Entonces, esas dos variables pueden cambiar, ¿sí o no? El cambio ya no es como el cálculo diferencial que nada más cambiaba la x. Lo que sabemos de derivada es que si cambia x, la función también va a cambiar, ¿sí o no? ¿Sí? Pero ahora, como estamos hablando de varias variables, puede cambiar una o pueden cambiar más. Específicamente, como estamos hablando de dos, puede cambiar una o puede cambiar la otra o ambas. ¿Sí se entiende? ¿Sí? Entonces, ya es un concepto diferente. ¿Por qué parciales? Porque al hablar de derivadas parciales vamos a analizar el cambio nada más con respecto de qué va a pasar con la otra o las otras variables independientes. Las vamos a mantener constantes. ¿Sí? ¿Ok? Ustedes me van a decir, oye, pero espera, estás hablando de que una la varías, una cambia, la otra permanece constante o las otras permanecen constantes, pero ¿pueden cambiar al mismo tiempo las dos o todas? Y la respuesta es sí. Entonces ahí ya no vamos a poder hablar de derivadas parciales. Ahí ya hablaríamos de derivada total, ¿sí? Que lo vamos a ver más adelante, pero primero tenemos que entender lo que es una derivada parcial. Ahora, para entenderlo lo vamos a empezar a hacer de forma numérica. ¿Cómo es de forma numérica? Bueno, aquí nosotros tenemos una tabla que ya habíamos, creo que estudiado antes, que dice, en un día caliente, la humedad extrema nos hace pensar que las temperaturas son más elevadas de lo que en realidad es. De cualquier forma, en un día seco, nosotros percibimos la temperatura como menor a la que el termómetro indica. Esto es muy común. Está lo que se conoce como sensación térmica, si están de acuerdo, ¿no? O sea, el termómetro puede dar una lectura, pero debido a la humedad nos puede parecer más caliente o más frío. Creo que esto queda muy claro, ¿no? ¿Sí o no? A eso se refiere. Dice, el Servicio Nacional del Clima ha divisado o ha establecido el índice de calor, también llamado como índice de temperatura, humedad o humidez en algunos países, para describir el efecto combinado de temperatura y humedad. El índice de calor I es la temperatura del aire percibida cuando la temperatura actual es T y la humedad relativa es H.
de este modo, y es función tanto de la temperatura, o sea de T, como de la humedad que viene siendo H. Y de esa forma podemos decir que el índice humidez es función de la temperatura y de la humedad. Es una función de dos variables. ¿Sí? Claro, ustedes son bien. ¿Se fijan cómo nada más estamos casi en la mitad del grupo? ¿Ya? ¿Dónde están los demás? Andan, seguro andan viendo lo del sorteo de los boletos, ¿verdad? Es que voy a ir a crucero. Así voy a hacer. Voy a hacer aquí, va a quedar en el sorteo. Donde atrapa. Me incluye el tren. Una torta, un frutzi. Y un jarrito de tole. Con una cucharita en forma de dedo. Bien. ¿Verdad? ¿Para qué? ¿Para qué? ¿Para qué? Para que luego no digas que no tiene una. Ay, Dios mío. Bueno, pero como ustedes son bien abusados, van a decir, oye, puede haber otras variables. Por ejemplo, el mes del año. ¿Están de acuerdo? No es lo mismo que esto sea, por ejemplo, no sea en marzo, que sea en enero, o que sea en julio, ¿verdad? Por ejemplo, junio es un mes muy húmedo porque pues, hay las lluvias, ¿sí o no? En cambio, en marzo suele ser más seco, ¿verdad? Y obviamente septiembre, octubre, noviembre son más fríos, más frescos, diciembre, enero. ¿Estamos de acuerdo? Pero bueno, en términos generales no vamos a considerar esas dos. Entonces dice, la siguiente tabla de valores de I es un resumen de una tabla compilada registrada por el Servicio Nacional de Clima. Y aquí tenemos esta tablita. Si se fijan, los valores de la humedad, porcentaje de humedad, están en renglón y de la temperatura está en columna. Y los valores del humidex o de I vienen siendo los que están en azul. Ya sabemos a lo que se refiere esta información. Por ejemplo, ¿qué vendría siendo este dato, ingeniero? Este que tengo aquí. ¿Cómo lo traducirías? Sale. Pues es que es la humedad, es el índice de calor con un 80% de humedad y 94, una temperatura de 94 Fahrenheit. Es el índice de temperatura-humedad cuando la humedad es del 80% y la temperatura de 90 grados Fahrenheit. ¿Sí? Creo que queda claro. Bien. Ahora dice, si nosotros nos concentramos en la columna que está coloreada en la tabla, esta corresponde a la humedad relativa del 70%. Es decir, si se fijan, todos estos datos son valores del índice del humidex para el 70% de humedad, pero con diferentes temperaturas. Es decir, estamos manteniendo constante a H y variable a la temperatura, ¿sí o no? Mientras que en este renglón, ¿qué pasa? Que ahora estamos manteniendo constante a la temperatura y quien ahora es variable es H. ¿Sí queda claro o no? ¿Sí? ¿No hay? Bien. Entonces, fíjense lo que dice ahora. Dice, supongamos o establezcamos que la función es solamente de la temperatura. Si la función solamente es de la temperatura, significa que H permanece constante. Y eso lo podemos representar así. ¿Y qué pasa? Donde la temperatura es cualquier valor, pero H mantiene 70. ¿Sí?
Entonces GDT describe cómo el índice de calor se incrementa conforme la temperatura se incrementa y cuando la humedad relativa es constante en el 70%. ¿Sí queda claro? Entonces dice, la derivada de G cuando T es 96%, perdón, 96 grados Fahrenheit, es la tasa de cambio de I con respecto a T cuando T es del 96%. Entonces aquí lo que nos están diciendo es vamos a sacar la derivada de quién, de I con respecto de quién, con respecto de T, cuando la temperatura es del 96%. ¿Por qué con respecto de T? Porque estoy manteniendo la humedad constante. Entonces yo quiero calcular la derivada de I cuando la temperatura es de 96 grados Fahrenheit. ¿Sí están de acuerdo? Y la humedad permanece constante. Entonces aquí viene lo que yo les comentaba. Vamos a sacar esa derivada de forma numérica. ¿Cómo sacamos la derivada de forma numérica? Bueno, yo les di una clave y les dije que la derivada era ¿qué? Un límite. Es un límite. Y si la derivada es un límite, para existir, ¿debe qué? ¿Debe qué? No. Para que un límite exista, ¿qué cosa? Rápido. El límite por la derecha debe de ser igual al límite por la izquierda. Nada más que en este caso no va a ser por la derecha y por la izquierda. Va a ser por arriba y por debajo. ¿Por qué por arriba y por debajo? Porque así como estamos poniendo nuestra tabla, y al decir que yo mantengo constante H, quien va a variar es ¿quién? La temperatura. Entonces, voy a hacer, incluso acuérdense que existe límite por la derecha y límite por la izquierda, ¿sí o no? Nada más que eso era en cálculo diferencial porque el eje X era horizontal, ¿sí? Y también existía el concepto de derivada por la derecha y derivada por la izquierda, por eso les digo que la derivada es un límite. Entonces aquí vamos a sacar la derivada por la izquierda, bueno, por abajo. ¿Por qué por abajo? Porque este valor es más pequeñito que este. Por eso le digo por abajo, porque aquí está físicamente arriba. ¿Sí se entiende? Sí. Y por arriba, que sería este. Entonces, ¿cómo va a ser? Miren, yo lo pondría así. Yo lo pondría así. Lo voy a poner de esta forma. La derivada de I con respecto de quién? Con respecto de T, porque estoy manteniendo constante H, por la derecha, ¿sí? ¿En dónde? En 125, ¿sí, verdad? No, en 96, perdón. Una cosa muy importante, vean qué fue lo primero cómo se definió primero la función. Fue f de t, h. Entonces el primer dato es la temperatura y el segundo dato es h. Entonces va a ser ¿qué cosa? Va a ser 96, este lo estoy haciendo no por la derecha sino por arriba, porque es vertical, ¿sí se entiende, verdad? Aquí tengo que ser propio en el lenguaje. Entonces, ¿cuál es por arriba? Es este, ¿sí o no? ¿Sí? Pero va a ser así, 9670. 9670. O sea, tengo que sacar la derivada aquí, ¿verdad? ¿Sí o no? Por arriba. ¿Y esto a qué es igual? A este dato menos este dato. Acuérdense, es el concepto de la derivada. ¿Cómo era la derivada?
el f de x más h menos f de x sobre h. ¿Sí o no? Entonces el valor incrementado menos el valor sin incrementar. ¿Quién es el valor incrementado? De aquí brincó acá. Entonces es ¿quién? Es I de 98,70 menos, esto es este, ¿sí se fijan? Menos este valor que es ¿quién? I de 96,70. ¿Sí se entiende? No hay no. Sobre el cambio experimentado ¿por quién? Por la temperatura. ¿Cuánto cambió? 2. ¿Sí se fijan que esa sería la derivada numérica por arriba? Bueno, por la derecha, por así decirlo, si lo vemos como tal. ¿Sí? ¿Sí o no? ¿Sí o no? Vamos a hacerlo ahora por debajo, que vendría siendo por la izquierda. ¿Cómo sería por la izquierda? Yo lo pondría así. Si se fijan que la derivada con respecto a la variable lo pongo como subíndice, o sea, es I con respecto de T, haciendo alusión a la notación. Bueno, es que esta de hecho la vamos a ver más adelante, todavía no me adelanto, pero sería así. Entonces ahora sería por debajo o por la izquierda, sería el equivalente. ¿En dónde? En 96,70, pero estoy derivando con respecto de T. Entonces ahora voy a jugar con estos, ¿verdad? ¿Sí o no? Entonces, ¿quién va a ser? Va a ser I de 94,70 menos I de 96,70 sobre, ¿cuánto cambió de aquí a acá? Menos 2. ¿Sí están de acuerdo? No hay mucho. Bueno, ¿esto cuánto vale? 133. ¿Esto cuánto vale? 125, ¿verdad? No hay modo. ¿Cuánto me da eso? 8 sobre 4, ¿no? Sobre 2, 4, ¿no? Bien, ¿esta cuánto me da? 118 menos 125 sobre menos 2. ¿Cuánto me da? Menos 6 sobre menos 2. 3, ¿no? ¿Me da 3? No. Es 7. 3.5, ¿verdad? ¿Sí? Ahí está. Tengo una derivada por arriba, por debajo, pero a mí me pide la derivada. Entonces la derivada va a ser el promedio. ¿Sí? El promedio de esas derivadas laterales. Nada más aquí vamos a hacerlo bien que no hay go. No hay go. Bien que Basilio. Muy bueno, Basilio. El promedio por la derecha y por la izquierda en 96,70. No hay go. ¿Cuánto me da? A ver, sáquenlo. Sáquenlo. 3.75. 3.75. Y si se fijan, eso va a ser el valor que viene acá. $3.75. ¿No se fijaron? Grados que Fahrenheit por cada grado de temperatura. ¿Sí se entiende cómo es el asunto? ¿Sí? ¿Sí o no? Bien. Ahora, fíjense cómo estoy derivando con I con respecto de T. Entonces la variable con respecto a la cual estoy derivando la pongo como subíndice.
esta es una forma muy importante de anotar las derivadas parciales. ¿Sale? ¿Sí? ¿Queda claro? Bien. Ahora, ¿qué sigue? Vamos a ver lo que viene siendo una derivada parcial. Vamos a suponer que yo tengo una función z cuyas variables son x, y. ¿Sí? ¿Estamos? Entonces, yo puedo derivar a z con respecto de x. Y esto sería así, porque ya vi que el subíndice indica la variable con respecto a la cual estoy derivando esa función multivariable. ¿Sí? ¿Qué significa? Que quien va a cambiar es x y la y va a permanecer constante. Entonces aquí voy a aplicar la definición que yo ya conozco de derivada. El límite cuando h tiende a 0, ¿de quién? De la función incrementada. ¿Quién es la función incrementada? Es esta. Solamente se incrementa x, la h no. ¿Sí se entendió? Menos la función sin incrementar sobre el incremento experimentado por la variable que es h. Entonces ahí estoy definiendo la derivada de ef de x, y con respecto de x. Si yo lo hiciera ahora con respecto de y, pues puedo utilizar esta notación o puedo utilizar esta notación. Oigo. ¿Qué significa ahora? Que quien va a cambiar es y, x va a permanecer constante. Entonces, esto va a ser límite cuando h tiende a 0 de la función incrementada, pero quien se va a incrementar es y, la x no, menos la función sin incrementar sobre el incremento experimentado por la variable. ¿Sí están de acuerdo? No hay. Y entonces esas formulitas pues son las que vienen aquí. ¿Sale? Mira, con respecto de y con respecto de x. Obviamente yo lo dejé en cualquier punto x, y. El libro lo pone en el punto a, b. Ah, mira, pues aquí está precisamente como yo lo puse, para cualquier valor. ¿Sí o no? ¿Sí? Bien. Entonces, pues ya comentamos eso. Ahora vamos a ver la interpretación de una derivada parcial. ¿Cuál era la interpretación de una derivada de una variable? ¿Cuál era ingeniero? ¿Cuál era la interpretación? Simétricamente significa la pendiente de la recta pendiente de una curva, que era la variación de la variable pendiente de la función. Lo has dicho muy bien, pero hay un detalle muy grande. ¿Cuál es ese detalle muy grande? ¿Cuál es ese detalle muy grande? ¿Cuál es ese detalle muy grande? ¿Eh? No lo escuché. Ese es el detalle. ¿Sí o no? De nada sirve que tengan las respuestas correctas, las soluciones a los problemas, si no dejan que su voz se escuche. Estamos viendo que aquí hay muchas pendejadas, ¿no? ¿Yo no? Se necesitan soluciones, se necesitan respuestas. Bueno, nada, hasta el final no dice nada. Esos chicos de tigre. No, pues ya no coman tortilla. No, pues ya no le echen de la verde, de la roja. Sí, de la verde. No, pues, ¿para qué se enferma? Ya no hay tratamiento. ¿Para qué se enferma? Por eso tenemos respuestas así, ¿no? ¿O no?
Es que fue culpa del otro. No. Imagínense, ¿no? Les digo, yo no les doy clase. No, es que fue culpa de mi profe que no me enseñó. ¿Por qué estás acá? ¿Se fijan cómo hay gente que tiene un problema muy grande acá y no tiene vergüenza en dar esas respuestas? Soy exagerado. ¿Soy exagerado? Ustedes tienen que dar soluciones. Esas soluciones tienen que echar a todo el mundo. De nuevo, por favor, ingeniero. La derivada es la pendiente de la recta tangente de una curva, y que a su vez es la tasa de variación de la variable dependiente de la función. La tasa de variación de la variable dependiente de la función. Aparezco director de orquesta. Ok, sí, la derivada es la pendiente de la recta tangente a la curva en un punto. ¿Sí están de acuerdo? Entonces, esa misma interpretación la vamos a aplicar ahora en funciones de varias variables. Claro, estamos viendo funciones de qué dijimos. ¿De qué? De dos variables y por lo menos una dependiente, en total 3. ¿Por qué? Porque son las más sencillitas de las multivariables y sobre todo porque son aquellas que podemos representar, ¿sí o no? Porque son 3 variables, 3 dimensiones. Entonces, si se fijan, aquí tenemos la gráfica de una función de 2 variables y eso es una superficie, ¿verdad? Z es función de X y de Y, X, Y. Bien, Z, ya lo dijimos, es función de X, Y. Entonces, si yo grafico a F, pues esa gráfica va a ser la de una superficie. Vamos a suponer que es así, ¿no? ¿Sí? ¿Sale? Bien. Entonces, ¿qué viene siendo la derivada con respecto de X en el punto A, B? Bueno, el punto A, B sobre el plano XY, que viene siendo el dominio, va a ser ¿quién? Va a ser este cuadro. Este puntito viene siendo ¿sí o no? Ya no le voy a poner F de eso. Bien. Entonces, ¿qué viene siendo la derivada de Z con respecto de X en A, B? Pues es lo mismo que dijo su compañero, la pendiente de la recta tangente a la superficie, aquí ya no es una curva, a la superficie en este punto, pero como es con respecto de X, la Y es constante. Entonces va a ser la variación con respecto de X. Entonces va a ser una recta que se mantiene en Y, pero la X cambia como está aquí. ¿Sí se fijan? Esta sería la derivada con respecto de X, la pendiente de esa recta tangente. Mientras que la pendiente de la recta tangente con respecto de Y sería la T2. ¿Por qué? Porque la X se mantiene constante y quien cambia es la Y. ¿Sí? ¿Se entiende? ¿Cómo es el asunto? Bueno, esa sería la interpretación geométrica. Ahora recuerden que también hay una interpretación física de la derivada, que es la rapidez de cambio. Bien, aquí nuevamente tenemos otro ejemplito. Tenemos una superficie que viene siendo un paraboloide elíptico. Vean. Entonces, por ejemplo, aquí, ¿qué viene siendo la derivada de Z con respecto de X? Pues es la pendiente de la recta tangente a la superficie en el punto 1,1 en este caso, pero esta sería con respecto de X. ¿Por qué? Porque X varía, la Y permanece constante, mientras que acá sería la derivada con respecto de Y. ¿Sí se me acuerdo?
¿Sí? Muy bien. ¿Qué más? ¿Qué pasa si ahora tenemos funciones de más variables? Bueno, obviamente, funciones de más variables, por ejemplo, la cantidad siguiente que seguiría sería de 4, ¿verdad? Que pudieran ser una dependiente y 3 independientes, ¿verdad? Una dependiente y 3 independientes, o bien pudieran ser 2 dependientes y 2 independientes. ¿Estamos de acuerdo? O bien una dependiente y 3 independientes, también se vale. Pero ya esas funciones ya no las podemos visualizar porque serían 4 dimensiones. Ya no podemos visualizarlo físicamente. Por eso es que cálculo multivariable siempre lo estudiamos máximo 3, 2 independientes y 1 dependiente. Ahora, ustedes van a decir, oye, pero esto está muy limitado. La mayoría de los fenómenos que ocurren en la naturaleza dependen de muchísimas variables, ¿sí? Pero cuando tú eres capaz de entender la matemática para 2, la puedes entender para cualquier cantidad de variables que sea. Claro que ya no lo vas a poder visualizar físicamente. Y esto es lo maravilloso de la matemática, porque se aplica precisamente pues esa superposición, ¿sí? de cuestiones. Entonces, por ejemplo, aquí, cuando es una función de 3 variables, mira, fíjate, 3 variables independientes, obviamente va a haber una dependiente, es exactamente el mismo concepto de derivada. Aquí estoy derivando con respecto de x, porque las otras no las estoy permaneciendo constantes. ¿Sí están de acuerdo? ¿Sí? Bien. Ahora, ya para una mayor cantidad de variables ya se utilizan vectores, ¿sí? Donde va a ser el vector de variables, ¿sí? Y entonces, pues básicamente viene siendo el mismo principio, no es ningún problema. Ok, ¿qué más? Derivadas de orden superior. Bueno, antes de empezar a ver lo de las derivadas de orden superior, ya comentamos que para las derivadas parciales, lo que vamos a hacer es, por ejemplo, si mi función es z, que sea una función de 2 variables, yo a z la puedo derivar con respecto de x, que sería así, o la puedo derivar con respecto de y, parcialmente. ¿Sí? Parcialmente. ¿Oigo? Bien. Esta notación de los subíndices se entiende muy bien, ¿verdad? Pero no es la única. Vamos a ver que existe también esta notación. Este símbolo es una D deformada. Es una D deformada, ¿sí? Y esta notación también es muy usual, sumamente. Tal vez sería incluso más usual que la notación de los subíndices. Y se debe a un matemático alemán que se llamaba, bueno, se apellidaba Jacobi, ¿sí? Jacobi. Ustedes pueden buscarlo aquí, por ejemplo, en internet. Jacobi, Gustav Jacobi, creo que era Gustav, a ver, Jacobi, ay Dios mío, pero no hay bronca, ¿verdad? Vamos a tener boletos de verdad, ¿verdad? No hay internet, pero ¿verdad? O sea, ustedes preocupan, ¿verdad, ingeniero? ¿Va a ser o no? ¿Va a ser de grapa, ingeniero? Es más, hasta van a conseguir, ya dijeron que iba a haber varios chorros, ¿verdad? De conciertos. ¿Cómo los quiero? ¿Verdad? Ya te viste, ¿verdad? Ya vas a ir. Yo no. ¿Con tus cuates? ¿Sí vas a ir? ¿Vas a ir?
Carl Gustav Jacobo, yo les iba a decir Jacobo también, Gustavo Jacobi, es este buen hombre, ¿sí? Un matemático alemán que ideó esta notación. Fue un matemático que hizo muchas aportaciones muy importantes. De hecho, no sé si alguien ha escuchado hablar de la palabra jacobiano o matriz jacobiana. Luego a ver si nos da chance de platicar un poquito. Es este buen señor. Él fue quien dio esta notación. Miren, Jacobi notación. Vamos a ponerle aquí en imágenes. A ver si sale. Miren, aquí está. ¿Ya se fijaron? Es la notación de Jacob. ¿Sale? Y obviamente esta es una D deformada, a diferencia de la derivada ordinaria, que es con una variable que es con la D normal. En el caso de la notación de Leibniz. ¿Sí se mejoró? Bien. Ahora, vamos a ver aquí que hay derivadas de orden superior, al igual que las derivadas ordinarias. ¿A qué digo derivadas ordinarias? A las que vieron en cálculo diferencial. El término de derivada ordinaria se hace referencia cuando la función depende de una sola variable. Sí, son derivadas ordinarias. Cuando no es así, entonces ya hablamos de derivadas parciales o derivadas totales. Entonces, por ejemplo, en el caso de las derivadas ordinarias, la primera derivada, pues era la notación de Lagrange y prima, o la notación de Leibniz, pues era así. ¿Sale? Que son las que más se utilizan. Segunda derivada, pues y prima, o así era con la notación de Leibniz. Tercera derivada, y prima, y obviamente esto era así. ¿Sale? Y derivada enésima, recuerden que ya en la notación de las primas, a partir de la cuarta derivada, ya no se ponen 4 primitas. Ya se pone el número, que generalmente es en romano, algunos autores lo manejan en romano, otros lo ponen en forma decimal, pero lo ponen entre paréntesis para diferenciarlo del grado. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, la cuarta derivada sería así. ¿Sale? ¿Sí se entiende o no? Sería así. O con número romano, algunos autores ya utilizan también número romano. Y ya para la derivada enésima es así. No es, imagínate, n primas, pues ¿cómo? Tiene que ser así, y obviamente así sería con la notación de Leibniz. ¿Sí? Bien, en la notación de derivadas parciales va a haber, por ejemplo, esta que es segunda derivada parcial. ¿Sí están de acuerdo? Segunda derivada parcial, que vendría siendo la derivada de la derivada con respecto de x de la derivada de f con respecto de x. Y esto se pone así. ¿Sale? Si yo hiciera, por ejemplo, la segunda derivada con y, esto sería la derivada con respecto de y de la derivada de f con respecto de y. Y entonces, pues esto va a ser así. Segunda derivada. ¿Sí estamos de acuerdo o no? Bien. Pero aquí sí se vale que primero derive con x y luego con y. Cosas como esta. Entonces, primero, ¿qué hago? Derivo a f con x y después derivo con y. Entonces esto va a ser así. ¿Sale? O también se vale que primero derive con y y luego con x. Entonces, primero derivo a f con y luego al final derivo con x. Entonces, si yo aplico esta notación, va a ser así. ¿Sí se entiende? Y obviamente puede haber tercera derivada, cuarta derivada, derivada enésima. ¿Sí?
Una cosa importante, fíjense cómo en la notación de los subíndices, con respecto a quién se deriva primero, es el que está más a la izquierda. Mientras que en la notación de Jacobi, con el que se deriva primero va a la derecha. ¿Ya se fijaron? Eso es importante. ¿Sí? No es lo mismo. Ahora, vamos a ver que hay un teorema, el teorema de Clario, que nos dice que no importa el orden de la derivada. A ver si es el teorema de Clario, creo que no. Es el teorema de... Y ya con esto acabamos. Sí, es el teorema de Clario. Es que hay un teorema muy parecido. Ya me acordé. Se llama el teorema de en integrales, que no importa el orden de integrales, que también Dios mediante lo vamos a ver. Hay que meterle velocidad. Por eso pidan para que nos den una semana más, chavos. Si pongan el navegador, a Santo Domingo Sabio, patrón de los estudiantes. No digo, ya ven, ustedes quieren aprender, ¿sí? No se vale que sean injustos y que por esas cosas les quiten. Espérense. Entonces, miren, no importa el orden de derivación, pero solamente cuando se define un punto. Vamos a dejarle aquí, continuamos obviamente el día de mañana, que pasen buena tarde.